Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés y estoy en la asignatura de Matemática Avanzada para estudiantes de Ingeniería eh, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Bien, jóvenes, en nuestro encuentro anterior, nosotros estuvimos trabajando la ecuación de Jacobi como un problema de Sturm-Liouville, un problema singular de Sturm-Liouville. De hecho, me voy a devolver un poco para recordar esta parte. Ya ese video está en el canal, lo pueden consultar, pero simplemente para que se entienda el prerequisito de lo que estábamos haciendo. Nosotros resolvimos como un problema de Sturm-Liouville y llegamos, o sea, llegar de la ecuación de Jacobi a los polinomios de Jacobi. Aquí está la ecuación de Jacobi, se resolvió por serie, método de Frobenius, en torno al punto singular igual a 1, x igual a 1 de la ecuación diferencial. Y obviamente yo no estoy desglosando esto, sino diciendo lo que se hizo. Lo pueden consultar en el video de lo anterior, ¿verdad? Y cualquier persona que no estuvo en el encuentro anterior. Y llegamos a los polinomios de Jacobi, que son estos que están aquí. Debemos tener pendiente la ecuación diferencial de la cual surgieron ellos, que ellos la satisfacen. Y además que tomamos la constante acomodada de manera especial y todo eso, el parámetro. Ahora, hoy, nuestro encuentro de hoy consiste, bueno, también vimos que los polinomios de Jacobi tenían una representación de fórmula de Rodríguez, y que como caso particular de los polinomios de Jacobi estaban los de Chebyshev, cuando alfa y beta eran igual a menos un medio. Y aquí, si alfa y beta eran igual a un medio, estaban los de Chebyshev de segundo tipo, los de Chebyshev de tercer tipo, cuando alfa era un medio y beta menos un medio, y los de Chebyshev de cuarto tipo, y lo de Legendre y lo ultraesférico, o de Heisenberg. También que tenía una relación la ecuación de Jacobi con la hipergeométrica, que también ustedes, bueno, le pasé el link de la hipergeométrica de resuelta y hay varias explicaciones también en el canal que pueden consultar. Aquí teníamos las relaciones con las funciones de peso, porque obviamente como resultaban ser un sistema ortogonal, pues con relación a la función de peso descrita como el problema de Sturm-Liouville, entonces esta era las adaptaciones que sufría la función de peso. Y estos eran los coeficientes principales y en qué dominios se estaban trabajando. Aquí tenemos dos funciones especiales aparte, que son lo de Laguerre y lo de Schmidt, que no están aparte, no dependen de lo de Jacob. Entonces, ¿qué nosotros dijimos? Que hoy, en la tutoría de hoy, íbamos a observar a modo de motivación una aplicación de los polinomios de Jacobi, más específicamente de los ceros de esos polinomios, para un problema electrostático. Y quise iniciar recordando algunas cosas. Esta parte es un extracto del libro de Elemento Básico de Electromagnetismo de Sadiku, y recordando algunas cosas básicas, como por ejemplo nosotros recordamos lo que es la ley de Coulomb, lo que aquí está expresado en términos de la intensidad de la fuerza, que para la intensidad de la fuerza es inversamente proporcional a la distancia que separa dos cargas, directamente proporcional al producto de las cargas. Nosotros sabemos que la constante de proporcionalidad está relacionada, por ejemplo, con la permitividad en el vacío. Aquí hay algunos datos específicos como la carga del electrón y la constante
de proporcionalidad es igual a 1/4 pi por la permitividad en el vacío. La permitividad del campo eléctrico en el vacío, que es igual aproximadamente a 10⁻⁹ farad por metro. También nosotros podemos recordar que si no fuera una carga, sino n carga, entonces la fuerza de manera vectorial aquí sería igual a la suma de todas las fuerzas de esas cargas sobre la carga en cuestión, la carga Q. Y entonces tendríamos esto que está aquí, para una cantidad de carga discreta, n carga. ¿Qué otra cosa debemos recordar? Bueno, que el campo eléctrico, debido a una carga puntual, es igual a esta expresión o simplemente la fuerza sobre la carga. De aquí que la expresión anterior, nosotros sabemos que el campo eléctrico entonces es igual a esto, ¿verdad? Para carga discreta, n carga discreta. Bueno, el potencial, para recordar el potencial, nosotros sabemos que si nosotros tenemos una carga en un punto A y esa carga es desplazada desde el punto A al punto B, y ahí está actuando algún campo eléctrico, ¿verdad? Algún campo eléctrico. Hay una relación entre el potencial y el trabajo realizado al desplazar esa carga. La diferencia de potencial y el trabajo realizado al desplazar esa carga desde el punto A al punto B. De manera específica, el diferencial de trabajo es igual al opuesto, y este signo negativo simplemente indica que el trabajo es realizado por algún agente externo. Entonces, el opuesto del producto punto de la fuerza por el diferencial del desplazamiento. Pero ya nosotros vimos que la fuerza, específicamente de la ecuación anterior donde teníamos el campo eléctrico, que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Y ahí viene que el trabajo es igual al opuesto de la carga por la integral de línea sobre la curva que va desde A hasta B del producto punto del campo eléctrico por el diferencial de línea. Y dividiendo aquí, esta expresión representa la variación del potencial, ¿verdad? La variación del potencial. Nosotros sabemos, bueno, la variación de potencial es igual a trabajo sobre carga y es igual a menos esta integral. Nosotros sabemos que el campo eléctrico, bueno, aquí tenemos una relación directa entre el potencial y el campo eléctrico, ¿verdad? Y sabemos que la variación del potencial, que aquí está denotando, eso indica, por ejemplo, la diferencia del potencial entre el punto A y el punto B. Punto A, punto inicial, y punto B, punto final. Entonces, ¿qué nosotros sabemos? Que el campo eléctrico es conservativo. Se puede verificar, esto lo verificamos fácilmente. Y donde la variación o sea, el potencial no depende, la variación del potencial no depende de la trayectoria. O sea, no importa por dónde tú te vayas, desde A hasta B, simplemente depende de la posición inicial y de la posición final. Toda la variación de potencial es igual a esto. Tenemos que aquí sería el potencial en B menos el potencial en A. Bueno, básicamente tenemos la expresión, dado este resumen. También aquí hay un análisis para el potencial en un punto, que es simplemente cuando la carga, una de las cargas se deja fija, la otra se supone que el valor del R está muy lejos y se desprecia con respecto
a ese punto. Entonces, potencial es una función, la energía potencial es una función de posición con respecto al campo eléctrico. Esto es la usual, la convencional, potencial entonces. Y obviamente si tenemos N carga, el potencial asociado a N carga viene dado por esta expresión que está aquí. Bueno, este es un potencial, ¿verdad? Este es un potencial asociado a N carga, una energía potencial asociada a N carga. Si nosotros no tuviéramos N carga y si tuviéramos una distribución continua, entonces estas serían los potenciales que ya nosotros recordamos, que viene dado en vez de una sumatoria, pues entonces viene dado como una integral. Simplemente ya eso es es hacer continua la integral, la sumatoria, vamos a decir, que venía dada. En vez de una cantidad de carga, se introduce una función de densidad. Entonces sería la densidad, el diferencial de carga sería igual a la densidad, ya sea lineal, superficial o volumétrica, por el diferencial o de línea o de superficie. Y se reemplaza y queda la misma expresión, ¿lo ven? Simplemente reemplazando la carga por ese diferencial de carga y haciendo la integral continua, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Eh, ya todo esto es como a modo de resumen. Pero lo que queremos entonces es hablar ahora. Imaginémonos que nosotros no tenemos, bueno, esta es la fuerza que ya dijimos. Imaginémonos que nosotros no estamos trabajando que en un lugar donde se da ese potencial, que es el potencial habitual, sino que estamos trabajando en un lugar donde el potencial que tenemos es un potencial logarítmico. Potencial logarítmico. Es decir, el potencial asociado a esa fuerza de la ley de Coulomb, que lo mismo está vinculado con el campo eléctrico y todo lo que hemos visto, no está dado como lo vimos anteriormente, sino entre dos cargas está dado de esta manera, ¿verdad? Está dado de esta manera. Entonces, más aún, imaginémonos que no tenemos dos cargas, sino que tenemos N cargas. Es decir, ahora no tenemos un potencial así, como 55, y con N carga no lo tenemos de esta manera, sino que este es un potencial logarítmico entre dos cargas de esta manera y entre N carga, ¿verdad? Entre N cargas que están en sus respectivas posiciones, que aquí estamos usando X para las posiciones, está dado de esta manera. Entonces, estamos representando eh, estamos representando como la sumatoria de todos los potenciales de entre dos cargas 2 a 2, cualesquiera, o sea. Entonces sería de esta forma. Ese menos que está ahí, si lo aplicamos al logaritmo, sería el logaritmo de 1 entre esta parte. Entonces aquí tenemos que lo podemos escribir de esta manera. Entonces es un potencial logarítmico debido a n cargas. Ahora, si además de eso nosotros hacemos lo siguiente, o sea, supongamos que dejamos esa n carga, que vamos a suponer que esa n cargas son cargas unitarias, ¿verdad? Y la vamos a dejar que se mueva libremente en el intervalo desde -1 a 1. Esa n carga, supondremos que esa n cargas son cargas positivas. Y esta parte, pues, ahorita yo le voy a mostrar, porque aunque esto son aplicaciones básicas, le voy a indicar la fuente de donde tomé esta parte de manera más sencilla para explicar. Ahorita le voy a indicar la fuente del material.
aunque tomé, hay otra parte de otros artículos que la tengo ahí también. Pero para ustedes quise tomar esta más sencilla, de un trabajo de grado de un estudiante. Pues bien, entonces, y además, o sea, nosotros tenemos esa n carga positiva que están ahí, en cuyos extremos, en el caso en negativo 1 y 1, ¿verdad? Situamos dos cargas positivas, A y B. O sea, aquí tenemos una carga positiva y aquí tenemos otra carga positiva. Entonces, definimos la energía total como la suma de toda la energía mutua entre todas las cargas que están aquí, más la de los extremos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos n carga y tenemos otra aquí en los extremos, eh, otras dos cargas positivas en los extremos. Entonces, la energía total es igual a esta energía que está aquí, que son la energía de la n carga más la energía de la carga que está en A, más la que está en B. Obviamente que esta que está aquí, ya nosotros la teníamos anteriormente, la vimos o sea, el potencial logarítmico, ese que tenemos aquí. Y las otras dos de los extremos la tenemos aquí. Esta, por comodidad, la hemos tomado unitaria. Entonces, esta es la energía total del sistema. ¿Cuál es el propósito? El propósito es describir las posiciones, ¿verdad?, de equilibrio de nuestro sistema. O sea, ¿en qué posición sería la posición de equilibrio del sistema? Porque estas cargas están aquí. Y la posición de equilibrio del sistema es simplemente buscar la posición donde, o sea, los valores donde la función energía obtiene el mínimo, porque para un mínimo de energía se llama la posición de equilibrio. Pensado de esta manera, lo podemos ver como que queremos buscar el valor también de manera general. Queremos buscar el valor en el que para un conjunto K, ¿verdad?, que en este caso vamos a considerar acá como las n-hadas, donde los valores x1, x2, x3 están entre -1 y 1. Entonces, buscar todos los valores en el que esa n-hada, o sea, alcance el mínimo, o sea, tenga la energía mínima, porque esta es la función de la energía. Entonces, eso es lo que queremos saber. ¿Cuál sería la posición de la carga donde la energía sea mínima? Y entonces el sistema sería un sistema, los puntos de equilibrio del sistema, las posiciones de equilibrio del sistema. K, dado de esta manera, es un subconjunto que puede ser R, R2, R3, R4, Rn, o sea, aquí lo estamos escribiendo un poco más general, ¿verdad? Un poco más general. Y en la imagen tenemos para el caso en que n vale 2. Y ese conjunto K, por como está definido, es un conjunto cerrado y acotado. Un conjunto cerrado y acotado, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas que esto se reduce a un problema de determinar valores máximo y mínimo. Entonces, hay algunas cosas que nosotros vamos a decir que son dadas de matemática. Ese conjunto cerrado y acotado es un compacto, ¿verdad? Entonces, no es difícil justificar la existencia de dicho mínimo. ¿Por qué? Porque lo primero es que nosotros
queremos el mínimo de la energía, pero para buscar el mínimo de energía, o sea, algunos autores algunas veces lo que hacen es que usan esta función alternativa, la llamada la función L, la cual la toma como una función exponencial. Obviamente que esta función exponencial eh, es una exponencial decreciente, y entonces eh, el, el, el valor máximo de la función se alcanza en el mínimo de la energía. O sea que algunas veces se hace el trabajo equivalente de determinar el valor máximo absoluto, ¿verdad? Y ese máximo absoluto se alcanza en K. O sea, eh, ¿por qué se alcanza en K? Pues bueno, porque esta función, buscar el máximo de esta función, es lo mismo que buscar el mínimo de la energía, repito. Y el máximo de esa función absoluto se alcanza en K porque K es un conjunto compacto. Por ser cerrado y acotado, en Rn, ya sea en R2, en R1, en Rn, cualquiera, es un conjunto cerrado y acotado, es un conjunto compacto. Y hay un teorema de matemática que se llama el teorema de Bolzano-Weierstrass, eh, que dice que toda función continua en un compacto, alcanza su valor máximo o mínimo. En este caso, ya por eso es que decimos que lo alcanza. Entonces, L es una función continua en K, eso es lo que estamos diciendo, por ser una función continua, y el conjunto ser compacto, basado en ese teorema, entonces podemos decir que alcanza ese valor máximo para la función L, que sería mínimo para la energía. Bueno, como lo alcanza, existirá al menos una n-upla de K, de manera que la energía sea mínima. O sea, a ese valor donde se alcanza esa energía mínima, lo estamos denotando por esta forma. X1 asterisco, X2 asterisco sería el valor donde alcanza el mínimo la función de energía. Observamos que de hecho el máximo de esta función, que sería el mínimo de la energía, eh, no se alcanza en la frontera, o sea, no se alcanza en los valores de la frontera. El máximo de esa función no se alcanza en la frontera. Y si, y, o sea, ¿por qué no se alcanza la frontera, el máximo de la función? Recuerde que la función exponencial está definida, la función exponencial, esa función es una función exponencial variable real, es una función que es estrictamente decreciente, ¿verdad? Entonces, si se alcanzara o sea, si nosotros tendríamos que para dos valores diferentes del, del, de, de I y de J, tendríamos que X sub I fuera igual a X sub J, o sea que tendríamos dos puntos en donde esa función, o sea, si tendríamos dos puntos que sean iguales, automáticamente por cómo fue definido la función, esta función sería igual a cero, lo cual no se puede. Lo otro es que si existe algún i en el que el módulo de eso x sub i sea igual a 1, entonces la energía fuera igual a cero, lo cual contradice porque no podemos tener energía cero en el problema. Y recuerden que si esto es igual a 1 es porque como estaba definido la energía, estaba definido como el logaritmo. Entonces vamos a tener logaritmo de 1 igual a cero. Luego, el valor máximo de L, que sería el mínimo de la energía, tiene que alcanzarse en el interior del conjunto. Es decir, que por ejemplo, si estamos en R, si K es el intervalo de menos 1 a 1, entonces
eh, se alcanza en el interior del intervalo de -1 a 1, no se alcanza en la frontera. Esto implica que nosotros queremos saber, o eso es simplemente determinar un valor extremo. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Determinamos los puntos críticos para buscar, que en este caso son los puntos estacionarios, aquellos donde el gradiente de la función energía es igual a 0. ¿Por qué? Porque para buscar ese valor mínimo, es lo mismo entonces que buscar los puntos estacionarios. Porque la función obviamente es una función derivable, no tiene puntos singulares. Entonces, buscamos los puntos estacionarios determinando el gradiente eh, de la... Y el que el gradiente sea igual al vector nulo, implica entonces que para cada uno de los valores x sub k, con k variando de 1 a n, va a anular todas las componentes, ¿verdad que sí? O sea, la derivada parcial de la energía con respecto a x sub 1 es igual a 0, la derivada parcial con respecto a x sub 2 es igual a 0, hasta con k variando desde 1 hasta n. Ahí hay n ecuaciones, ¿verdad? Ahí hay n ecuaciones. Bueno, nosotros sabemos que la derivada de este logaritmo es igual a -1 sobre x menos y, recordamos eso. Y entonces si nosotros sustituimos en 63, la derivada vendría de esta manera. ¿Por qué? Porque recuérdese quién era la expresión de la función energía, porque estamos derivando esto. Derivando esto de que estamos. Entonces esa derivada ya sabemos que son esas que están ahí, igualada a 0. Y estamos de una vez diciendo que esos son los puntos en el cual se anula la derivada, que son los puntos eh, estacionarios. Ya le pusimos el menos del otro lado, multiplicando, y tenemos que la derivada igualada a 0. Y ya hemos dicho que aquí tenemos nosotros un sistema, ¿verdad? Es un sistema eh, no lineal con n ecuaciones y n incógnitas, porque las incógnitas son esos valores x1 asterisco, x2 asterisco, que son lo que hacen que esto me dé 0, lo que hacen que esta ecuación me dé 0. Que para cada valor de k, obviamente yo tengo una ecuación, porque ya dijimos que estas son las derivadas, eso es el gradiente de la función, aquí arriba el gradiente de la función energía, y que para cada valor de k teníamos una ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos notar? Primero, recuérdense que estos valores que están aquí, nosotros no los conocemos. Lo que vamos a ver es que vamos a hacer algo para expresar las ecuaciones 64. Digo ecuaciones porque recuérdense que ahí hay n ecuaciones. Para cada valor de k hay una ecuación. Para buscar entonces al x1, después otra son todas iguales. Entonces vamos a buscar una forma de expresar esta ecuación de manera diferente. Primero, vamos a denotar por p de x a un polinomio cuyo cero, ¿verdad? Vamos a denotar a p de x a un polinomio cuyo cero son específicamente estos puntos que están aquí. O sea, son los puntos de la posición de las cargas que optimizan la energía total. O sea, son los puntos. ¿Por qué? Porque si esto es un factor, o sea, ya hay n factores,
X menos X1 asterisco por X menos X2 asterisco. Y esos son específicamente lo que hacen cero el polinomio, porque esto es una factorización. Entonces, es un polinomio. P de X es un polinomio que ya los ceros de ese polinomio van a ser las posiciones donde la energía sea mínima. Y van a ser las posiciones de las cargas, donde la energía va a ser mínima para el sistema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a demostrar? Nosotros vamos a demostrar que este polinomio va a ser un polinomio de Jacobi. Y esa es la relación nuestra con nuestra ecuación y los polinomios de Jacobi ya descrito este sistema. O sea, vamos a demostrar que ese polinomio que está ahí definido de esta manera, aquí en este caso está mónico, algunas veces los autores le ponen aquí una letra, eso no altera el análisis que vamos a hacer, lo podemos coger mónico por comodidad. Si le ponen el coeficiente principal aquí, pues simplemente en la ecuación que vamos a tener, eh, se puede hacer convertir a mónico dividiendo todo entre coeficiente principal y los ceros no lo altera como quiera. Entonces, jóvenes, lo que vamos a demostrar es que este es el polinomio de Jacobi, pero vamos entonces a demostrarlo. Primero, vamos a denotar a este polinomio de esta manera, donde los ceros de ese polinomio son las posiciones de la carga que minimizan la energía, ¿verdad? Donde la energía entonces sería mínima. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a derivar a este polinomio. Entonces, repito, por comodidad, vamos a denotar este polinomio aquí. Este polinomio ya sabemos que los ceros de este polinomio van a ser las posiciones de las cargas donde la energía es mínima. La derivada de ese polinomio que tiene n factores la podemos representar de esta manera, simplemente, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es que esa derivada, recuérdense que la derivada de un producto es tomar la derivada de uno de los factores por todos los otros, después más la derivada de 11 por todos los otros. Entonces, esto es lo que estamos escribiendo aquí, esa suma. De ser la derivada de este producto, de ese polinomio. La segunda derivada, pues la representamos de esta manera y es equivalente a 2 veces. Entonces, esa cuentecita usted la pueden escribir, simplemente, eso es matemática básica. Es igual a 2 veces esta expresión. Usted puede darse cuenta que el polinomio, ya dijimos, que si evalúa ese polinomio en cualquier valor de los ceros, de él mismo, pues ya es igual a 0. Y además, con estas derivadas puede darse cuenta, puede calcular la expresión 65, de que la segunda derivada evaluada en los ceros, entre la primera derivada evaluada en los ceros de este polinomio, es igual a 2 veces esta sumatoria que están aquí, donde van a tener ya 1 entre eh, eh, la resta de 2 ceros diferentes, ¿verdad? Entonces, miren, ya nosotros tenemos esa expresión en términos de este polinomio que está aquí. Lo que ahora vamos a hacer es vamos a vincular este polinomio que hemos tenido aquí con la expresión 64 que nosotros vemos allá. De entrada, observamos que en 65, si nosotros dividimos entre 2 de este lado, la parte de la suma de 65, esta suma, es esta misma que está aquí. O sea que nosotros podemos decir que esta parte sombreada, que es esta, es un medio de esto. Y eso precisamente es lo que hemos hecho aquí. Sustituyendo
un medio de esto aquí, 64 nos queda así, para todos los valores, para cada valor de los ceros, ¿verdad? Cuando K vale 1, cuando K vale 2, cuando K vale 3, sucesivamente así, hasta K igual N. ¿Mm? Esa expresión que está ahí, nosotros eh, podemos simplificar los denominadores. Entonces, para simplificar los denominadores, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 2 veces la primera derivada, 2 veces la primera derivada, aquí me le faltó el asterisco, pero no se confunda con eso no importa, usted le agrega el asterisco, ¿verdad? Entonces, repito, multiplica por 2 veces la primera derivada y por x cuadrado menos 1, que es el producto de estos dos, ¿verdad? Cuando multiplique ambos lados por esa expresión, le va a quedar así, esa que está ahí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a usar convenientemente, porque quizá no se pueda anotar, pero vamos a usar convenientemente eh, a todo esto que está aquí. Vamos a crear un polinomio llamado Q de X, y el Q de X es un polinomio que hemos creado que tiene exactamente la forma, esta forma. Un polinomio Q de X que tiene exactamente esta forma. Entonces vamos a crear ese polinomio Q de X que está ahí. Solamente que no hemos usado los asteriscos, sino hemos puesto la X simplemente, no un X asterisco. Entonces la condición 66 que está ahí es equivalente a decir que lo que hace que esto de cero, ¿verdad? Esto es igual a cero. Entonces, lo que es equivalente a decir que Q evaluado en esos valores es igual a cero. O sea, porque si yo cambio aquí a X por X su K asterisco, pues me tiene que dar cero por la ecuación 66. Como P de X es un polinomio de grado n, recuérdense que P de X es de grado n, míralo aquí. Como P de X es un polinomio de grado n, entonces el grado de Q de X es menor o igual que n. Menor o igual que n. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros tenemos que Q de X está formado de esta manera. Imagínense, este polinomio de grado, esto es a lo más. Si yo derivo 2 veces aquí, le bajo el grado 2 veces, pero al multiplicarlo por este X al cuadrado va a volver a grado n. Entonces, por eso Q de X es de grado menor o igual que n. O sea, que Q de X también pertenece al espacio del polinomio de grado menor o igual que n. También vemos que Q de X, aquí me le faltó el asterisco también, se anula en los mismos ceros de P de X. Entonces, como ya tenemos eso, ¿qué se cumple? Bueno, es un polinomio bueno, entonces lo que tenemos es que en realidad Q de X es igual a P de X, salvo algún múltiplo constante. ¿Por qué? Porque si tenemos un polinomio que tiene los mismos ceros y todas esas cosas, o entonces obligatoriamente el polinomio Q es un polinomio que es un múltiplo escalar de P. O sea,
Q es un múltiplo escalar de P. Y como Q es un múltiplo escalar de P, siendo lambda un escalar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente, o sea, para determinar este valor escalar bastaría igualar los coeficientes, ¿verdad? De los polinomios de mayor grado a, a ambos lados de la igualdad. Entonces, nosotros podemos, de esa relación, podemos igualar y vamos a tener entonces, tenemos esto, tenemos a Q, y nosotros igualamos los polinomios y, y sale la relación del lambda. Esa relación del lambda sale de quien, que ya nosotros sabemos quién es Q, y igualando simplemente y encontramos ese valor lambda que está ahí, por el cual sería la relación entre ese polinomio Q que nosotros nombramos así y el polinomio P. O sea que la relación sería esta. Luego, ya nosotros podemos decir de esta relación, nosotros podemos decir que quien era nuestro Q es igual a nuestro lambda por P. Y ya de esa relación, automáticamente, siendo nuestro lambda este valor, lo que hacemos es volver a recordar la ecuación 46, que fue la ecuación de Jacobi que nosotros resolvimos ya, y darnos cuenta nosotros comparando esta ecuación con con la de Jacobi. O sea, esta ecuación ya teniendo este valor, si usted quiere lo pone aquí y la pone de este lado y le pone igual a 0 y la compara con la de Jacobi que ya nosotros la conocemos y la resolvimos. Entonces, ¿qué nosotros vamos a ver? Que esa ecuación, comparándola con la ecuación de Jacobi, que es esta, que es la 46, que está al principio, pero yo la quise poner aquí para no tener que volver atrás. Simplemente nos va a dar a nosotros que pues bueno, si usted quiere verla totalmente igual, multiplica aquí a ambos lados por -1 y después compara los coeficientes y comparando esa ecuación con la 46, que es esta, la de Jacobi. La relación que usted va a tener simplemente es que el alfa, en la ecuación de Jacobi, es igual a, si usted en la ecuación de Jacobi cambia alfa por 2a menos 1 y cambia beta por 2b menos 1, automáticamente esta ecuación se le convierte en esta. ¿Qué quiere decir entonces? Que ese problema electrostático que nosotros acabamos de presentar es un problema que está vinculado con los ceros de los polinomios de Jacobi de orden, para estas expresiones que tenemos aquí de orden 2a menos 1, o sea, alfa igual a 2a menos 1 y beta igual a 2b menos 1. Y las posiciones que van a minimizar la energía del sistema, o sea, punto de equilibrio, van a ser los ceros de los polinomios de Jacobi de ese orden, porque esos fueron los ceros de esos polinomios. Entonces, aquí se tiene así que el polinomio enésimo ortogonal de Jacobi, este que está aquí de ese orden, es una solución para nuestra ecuación diferencial que ya dijimos, es decir, las posiciones óptimas de las cargas vienen dadas en términos de los ceros de esos polinomios. Además, esta solución es única por construcción, como se observó en la ecuación anterior. Entonces, en esas posiciones se minimiza la energía. Ya ahí hemos visto de manera clara esa aplicación.
Ya luego, en otra próxima clase, seguiremos trabajando otras funciones especiales y ahí entonces ya hemos visto hoy en esta tutoría una aplicación de esos polinomios, de los ceros de los polinomios de Jacobi, que sabemos que esos polinomios, por resultar de un problema, de ese problema, forman una base, ¿verdad? Un sistema ortogonal. También sabemos, recordamos que las funciones de peso son estas funciones. Están definidos en el intervalo de -1 a 1. Y recordamos que como caso particular de ellos tenemos los de Chebyshev, primer tipo, segundo tipo, Heisenbauer, Legendre, también lo de tercer lo de tercer y cuarto tipo. En el caso de Pablo, que está aquí con nosotros, él está trabajando con polinomios de Chebyshev de tercer y cuarto tipo, que son estos casos particulares de alfa y beta. Lo dejamos pues hasta ahí. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos pues en nuestro próximo encuentro. Bye bye.